Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de 20 minutos por las infancias latinoamericanas, un espacio producido por la OMED de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña nuestra colega y socia de OMED Uruguay, Joana Penino, quien es psicóloga y experta en infancia y que actualmente tiene el cargo de secretaria del Comité Nacional de Uruguay. Bienvenida, Joana. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder compartir estos 20 minutos por nuestras infancias. El día de hoy abordaremos el tema cuidado y educación con empatía sin miedo. Como lo hemos señalado en nuestro capítulo anterior, estamos desarrollando estos diálogos en el marco de la Asamblea y Conferencia Mundial que se llevará a cabo en Polonia, que lleva como título Cuando un niño habla. Entonces, en ese sentido, voy a plantearle a nuestra invitada especial del día de hoy una siguiente pregunta para poder partir y generar este diálogo. ¿Cómo garantizamos que las prácticas pedagógicas promuevan la seguridad emocional y sustituyan el castigo por el diálogo y la reparación? Ahí está. Bueno, te comentaba antes que ¿no? Esa pregunta como que involucra un montón de dimensiones, de cuestiones para poder pensarlas y reflexionar acerca de ellas. ¿No? Estamos hablando de garantías, de prácticas pedagógicas, de seguridad emocional, ¿no? Sustituir castigo por diálogo. Entonces, bueno, es como que cuando lo fui pensando, se me vinieron como muchas ideas juntas y bueno, traté como de ordenarlas para que quepan en estos 20 minutos. En primer lugar, pensar que la educación, la atención y la educación en la primera infancia es un binomio, ¿verdad? Son inseparables, no se pueden pensar por separado, ¿no? Pensando en cuidados, y cuando pensamos en cuidados en la primera infancia también pensamos, ¿no? en la educación, en cómo vamos introduciendo a nuestras infancias en lo que es nuestra cultura humana. Y en ese sentido, sí. Joana, yo quería preguntarte, cuando tú hablas, ¿estaría relacionado a lo que tiene que ver con prácticas de crianza? Y cómo entenderlas también, ¿no? Sí, exactamente, o sea, exacto, ¿no? Esto de prácticas de crianza más vinculadas también a los cuidados, a la atención, a estar disponible y atentos para esas infancias, ¿no? Y entonces una de las cosas que se me venían a la reflexión, ¿no? Poder pensar, porque cuando uno piensa en prácticas pedagógicas o prácticas de crianza, piensan en ámbitos familiares, ¿no? En ámbitos educativos, pero bueno, poder trascender esos ambientes por donde transita el niño y pensar en otros, ¿no? Los espacios comunitarios, cuando van a la visita al médico, cuando transcurre en otros espacios donde transitan las infancias, poder ampliar esa mirada de educación y cuidados, ¿no? Para tener una mirada más sensible, pero más desde la comunidad también, ¿no? No solo ceñirlo a lo que son la familia o los centros educativos. Incluso también pensarlo en centros de protección, ¿no? En hogares. Y pensando en Polonia, uno de sus principales educadores, ¿no? que dan sustento a esto, ¿no? Cuando el niño habla, de hecho, sostiene toda su filosofía y sus desarrollos pedagógicos en lo que son centros, hogares de protección a las infancias. Bien. También pensar que cuando uno habla... Sí, perdón.
Estamos No, con un yo lo que poquito de quería, delay. sí, lo que yo quería era que tú pudieras compartir con aquellas personas que nos están siguiendo cómo generar estos diálogos y este proceso de reparación, porque así lo tendríamos que mirar, ¿verdad? Una de las dimensiones que no siempre se traen a la luz es esta dimensión vincular, ¿no? Que tiene lo que es los cuidados y la educación en la primera infancia. Entonces, pensar el niño es pensar en un adulto que habilite, ¿no? Que sea mediador ¿no? Del niño y el mundo, este, y, y bueno, que pueda como aportar desde un lugar de confianza y seguridad, ¿no? En momentos donde en muchos países se viven conflictos bélicos, violencias, maltratos, bueno, que ese adulto sea el mediador que sea garante de alguna manera ubicarse en ese lugar. No siempre hablamos del niño como sujeto de derecho, ¿no? Pero queda, ¿no? Desde la convención que nos aporta toda esta estructura para pensar, ¿no? En base a los derechos del niño y de la niña también y de los adolescentes. Pero bueno, también pensarlo desde ese aspecto relacional, vincular, desde quién es el que garantiza que el niño como sujeto de derecho pueda efectivamente hacer uso y goce de esos derechos, ¿no? Entonces, en este binomio de educación y cuidados, también pensar, ¿no? Que el niño no llega solo, no crece solo, sino crece en un entramado vincular y que somos de alguna manera los adultos referentes o quienes estemos en la cercanía de poder habilitar esos espacios. Qué interesante lo que señalas, Joana, de ver este adulto que es un mediador de ese proceso de aprendizaje y de socialización también del niño, y también tiene que haber adultos sensibles, y lo hemos escuchado en muchos foros, espacios, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué estrategias crees tú que los adultos debemos asumir para realmente tener este rol como cuidadores, como adultos, en el acompañamiento hacia las infancias? Atraviesa de alguna manera estos vínculos, ¿no? Digo, que tanto este adulto es sensible frente a estas demandas o aquello que nos proponen los niños y las niñas. Y bueno, como estrategias, trayendo un poco a Korczak, este educador y médico polaco, ¿no? Él pensaba en un niño ¿no? que el derecho al respeto y a la dignidad, hablaba él. También una de las cosas que este educador trae es esto, pensar en estrategias de participación, ¿no? Que eso después a estos niños, ¿no? Y él lo pensó en época de guerra, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y él hablaba de que estas estrategias, de estas prácticas tendrían que estar centradas en una escucha activa, ¿verdad? Y en una agencia infantil, ¿no? En esto del niño como agente de su propio desarrollo, no como un sujeto activo. Y bueno, pensando en estrategias, ¿no? Una de las cosas que pensaba era como en esto de poder diferenciar dos franjas o dos tramos etarios, ¿no? No tanto por edades, sino por etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, porque en esto de dar voz y dar participación, uno piensa en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que el niño haya tenido su proceso de desarrollo del lenguaje, de pensamiento, en lo cognitivo, que pueda dar sentido a aquello que está transmitiendo, comunicando,
Pero ¿qué pasa con los que no? Los que aún no. Entonces, bueno, pensando, ¿no? Pensando en dos tramos donde uno, bueno, sí, realmente tiene desarrollados un lenguaje y uno puede como establecer como una conversación y un diálogo. Esto de poder generar espacios de participación y de escucha que sean genuinos, ¿verdad? O sea, que no es, bueno, te escucho porque la convención dice que hay que escuchar a los niños, sino que realmente todo lo que ellos proponen, expresan, poder alojar sus pensamientos, integrarlos en la vida cotidiana y no que queden en un papelógrafo, como decimos acá, anotados en lo que hicieron. Entonces, esto tiene sus no sus desventajas, pero sus dificultades en las concepciones, ¿no? Porque se piensa que dar participación y dar voz a los niños quiere decir dejarlos hacer todo lo que quieren. Y no es así, no, porque el adulto referente es un orientador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, justamente por ahí quería preguntarte si lo que tú acabas de expresar quiere decir todo lo que ellos quieren, o tiene que haber límites, obviamente dentro del ámbito del respeto hacia las infancias, ¿no? Exacto, sí, Liliana. Yo estoy de acuerdo y postulo, ¿no? Esto de la crianza positiva en base al respeto y al alojar estos derechos y esta voz y esta participación, pero eso en algunas situaciones ha llevado a que los adultos no sepamos poner como los límites cuando realmente hay que ponerlos, ¿no? Y eso no implica que el adulto se convierta en una persona autoritaria, sino que una persona que sí tiene una autoridad, ¿no? Porque hay una relación que es asimétrica. Los padres tenemos que sí ser padres de nuestros hijos, no somos amigos de nuestros hijos, ni compañeros de escuela o de jardín, y es necesario reubicarnos en ese lugar, ¿no? Porque hay límites que cuando hay una situación de riesgo o de exposición al niño a posibles situaciones de riesgo, bueno, ahí es necesario que el adulto intervenga y no esto de bueno, pero él quiere igual, ¿no? También poder pensar los límites como una guía, ¿no? Como una guía que van estructurando algunas cuestiones, incluso de autocuidado y de autorregulación para el niño. Y eso también es desarrollo socioemocional. Pero necesariamente necesitamos, valga la redundancia, adultos que se ubiquen en esos lugares, ¿no? Sin necesidad de ser autoritario, y ahí irá los estilos y los modos que cada uno fue aprendiendo, y su sensibilidad frente a lo que plantea el niño, ¿no? Porque a veces lo que plantea el niño nos moviliza mucho y se nos escapa del cómo hacer para que esto no se diluya en otras cosas. Y también pensar que estos límites, ¿no? le van a otorgar recursos a futuro para poder tolerar la frustración, para poder posponer estos espacios de satisfacción, ¿no? Quiero un juguito, bueno, quizá te puedo comprar el juguito ahora, pero capaz que está bueno que te lo diga, hoy no, mañana sí te lo compro, y eso tiene que llegar, y eso implica poder construir un tiempo de espera, ¿no? Que hoy, con lo vertiginoso de la vida, de las redes, todo nos lleva a que enseguida estamos contestando, exigiendo, esperando la inmediatez, ¿no? Entonces, eso por un lado, esto quería tratarlo para pensar que esta participación y voz y alojar lo que nos traen los niños está bien, pero hay que ver cuáles son esos límites y cómo los ponemos, ¿no? Sobre todo el cómo lo llevamos adelante. O esto que tú planteas sí, pero quizá ahora no, quizá más adelante. O sí,
Pero más que nada para poder pensarlo y poder problematizar. En centros educativos, básicamente, poder generar espacios de encuentro y de escucha entre pares, pero también con otros adultos, pero que sean genuinos, ¿verdad? Que todo esto que ellos nos traen, que muchas veces nos sorprende, que puedan ser integrados en prácticas, en planificaciones, y bueno, y generar como otras herramientas, ¿no? Esto yo pensaba, ¿no? Generar una agenda que sea una construcción colectiva, ¿no? Que obviamente integre lo propuesto por la educadora, la maestra, el maestro, o quien sea, el tallerista, pero que también integre estas propuestas de los niños. Y pensando en la trama etaria, ¿no? Que todavía no tiene este desarrollo del lenguaje, yo creo, soy una convencida, porque trabajé muchos años en sala de bebés, que la forma de dar participación a niños y niñas en estas, ¿no? 0 nacimiento, primer año, 2 años que todavía no han desarrollado su lenguaje, es la observación. La herramienta es la observación para poder, una observación sensible, ¿verdad? De este niño o de esta niña. Una observación que pueda captar esos gestos, esas señales que a veces son muy finas, y en base a eso poder integrar esto que el niño muestra como una reacción frente a un estímulo, una reacción frente a una situación, ¿no? Frente a una canción, ¿no? La primera vez que les ofreces, por ejemplo, un material de educación plástica y artística, y ¿no? Esa textura que a algunos les sorprende, a otros no les gusta. Bueno, poder captar eso y poder integrarlo en estos espacios de planificación, y yo creo que esa es la manera de que los niños que no han desarrollado todavía el lenguaje puedan participar. Muy importante lo que señalas, Joana, y considero que vale la pena que podamos ampliar lo que tú dices, pero desde un enfoque de base segura, que es algo que tú también trabajas, y desde la teoría del apego, ¿no? De manera tal de que las personas que escuchan lo que tú nos recomiendas como estrategias también tengan una base teórica, ¿no? Para poder comprender mejor lo que debemos hacer y favorecer esta empatía en los niños, hacia los niños. Me parece importante pensarse, ¿no? Es decir, ubicarnos nosotros como adultos como una figura que le ofrece al niño, a la niña, una seguridad, una confianza, para que pueda aprender, para que pueda desarrollarse a través de la exploración del mundo, poder expresar lo que siente, sus necesidades, expectativas que podría tener, participar en diferentes espacios desde muy temprana edad. De hecho, que este tema nos da para más, pero a partir de lo que nos ha compartido el día de hoy nuestra amiga y socia de OMED Uruguay, me quedo con 3 ideas de lo que tú has señalado, querida Joana, ¿no? Que es imprescindible repensar nuestras prácticas pedagógicas para poder orientar a otros cuidadores, ¿no? Pero también a partir de la observación y también mirando las prácticas de crianza. Otro aspecto que me parece muy importante es acompañar al niño, a la niña, requiere de un diálogo constante, de una escucha, como tú muy bien lo señalabas, activa, de estrategias de reparación, pero que incluyan consignas claras y también que sean respetuosas, es lo que tú nos señalabas, ¿no? Y también surge a partir de este diálogo y de otros
de otras situaciones que van emergiendo fruto de esta interacción con los adultos, entre los adultos y los niños, es necesario obviamente construir prácticas y narrativas que incorporen lo que tú has señalado en varios momentos, ¿no? Esa manera genuina, traer esas voces de las infancias, mirarlos con ternura, ¿no? Y responder realmente a estas expectativas de nuestras infancias de Latinoamérica a partir de diversas experiencias que realmente sean positivas para ellos y que tengan un impacto obviamente en su desarrollo y en su aprendizaje. Queremos agradecer a Joana por haber participado y de ese tiempo tan valioso que tiene, nos ha dedicado 20 minutos para las infancias latinoamericanas. No se olviden que estamos aquí todos los días viernes a través de YouTube y también de Instagram y de nuestras redes sociales de la organización. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a ti, Liliana, y bueno, que esto sea un motivador para otras temáticas y para poder pensarnos en nuestras prácticas. Muchas gracias. A ti, un abrazo.